Cualquier cosa que tú me das la indicación. Está bien, ya. Ok. Buenas noches, doctor Ormeño. Mi nombre es Andrea Isasi y agradezco mucho que me haya brindado su tiempo para esta entrevista. Es un honor poder conversar con usted sobre un tema tan relevante como es la ética y la moral en la práctica de la psicología. Antes de comenzar, me gustaría saber si se encuentra colegiado. Sí, ¿cómo estás, Andrea? Buenas noches. Sí, actualmente yo estoy colegiado ya desde años atrás y habilitado también, que es importante también tener eso en cuenta. Ujú. ¿Me podría brindar su número de colegiatura, por favor? Sí, mi número de colegiatura es el 43769, 43769. Está bien, doctor. Bien, continuando, el propósito de esta entrevista es explorar cómo los principios éticos y morales guían la práctica de los psicólogos, ya que son fundamentales para garantizar el bienestar de los pacientes y la integridad del ejercicio profesional. Entonces, comenzando con las preguntas, la primera sería, ¿cómo define la ética y la moral en el ejercicio de la psicología? Ok, Andrea. Bueno, con respecto a lo que es la ética y la moral, específicamente hablando dentro de lo que es ya el campo de la psicología, entendamos de que la ética en realidad son principios universales, principios que nos ayudan a regirnos para poder estudiar dentro de ellos incluso la moral, de repente aquellos que son socialmente aceptables y que nos permiten poder desarrollarnos con una convivencia bastante saludable. Dentro de lo que sería el campo de la psicología, ya en la práctica profesional, está ligado al hecho de poder regirnos de repente nosotros como profesionales, velar, ya que no hay que olvidarnos algo muy importante es que nosotros trabajamos con seres humanos, ¿no? Nosotros no trabajamos con máquinas en las que pues una máquina se puede reemplazar una pieza, en una persona el daño que le podamos ocasionar puede ser bastante perjudicial y duradero, ¿no? Entonces, velamos porque haya un principio de integridad, velamos porque haya un principio de justicia, velamos porque las personas puedan recibir de repente la atención adecuada, de que nosotros no tratamos de repente de perjudicarlos o incluso, peor aún, sacar ventaja o provecho de la situación, ¿no? Y dentro ya hablando de manera más específica en la moral, ya es algo más a nivel personal, ¿no? Cómo nosotros, las personas y los individuos, nos vamos desenvolviendo en sociedad y en el campo ya de la práctica profesional en la psicología, el hecho de que nosotros podamos adaptar esos principios éticos que vayan muy acorde, es innegable que va a influenciar el contexto en el cual nosotros hemos crecido y nos hemos desarrollado y de que eso va a influenciar, ¿no? De repente cómo nosotros ponemos en práctica, cómo nos desenvolvemos. Entonces es importante que nuestra moral pueda ir acorde a eso para que podamos tratar de velar y salvaguardar esos principios y de nosotros a la par también poder generar de que en la atención que brindamos o en el trabajo que tenemos con las personas podamos desarrollarlo de esa misma manera, ¿no? Igual velando por su integridad, de que no tratemos de sacar ventaja, de que nosotros tampoco obviamente nos veamos perjudicados en el trayecto de realizarlo, ¿no? Porque es una forma de velar de ambos lados. Oh, claro, doctor. Entonces, complementando la primera pregunta, la siguiente sería, ¿cuáles son los principios éticos fundamentales que un psicólogo debe seguir? Ya. Mira, como te comentaba, ¿no? En base también a Ujú. la primera pregunta, los principios éticos, ¿ya? Es en realidad bastante manejado a nivel como sociedad, ¿ya? Y en la práctica profesional se rescatan los mismos, el principio de integridad, el principio de repente de poder velar de forma justa por las personas, pero creo y considero que de repente los más importantes de alguna forma es el de beneficencia, es decir, de velar por la atención que se le brinda al paciente, en el que velemos por su salud mental, velemos por su integridad, y el de no maleficencia, de que no busquemos sacar ventaja, aprovecharnos o perjudicar incluso a alguna persona por la cual tengamos interacción en cualquiera de las ramas que se encuentra el profesional ejerciendo, ¿no? A esto también podríamos agregar el principio de confidencialidad. Por una Así es, parte. mira, dentro de
Que son así, sí, claro. Lo que pasa es que hay principios éticos generales, pero dentro ya de la ética específica de la psicología hay muchas más, ¿no? Incluso para poder, cómo nosotros nos desenvolvemos, por ejemplo, si ejercemos en la parte educativa, cómo nos desenvolvemos si ejercemos en lo que es investigación y de manera general, ¿no? De repente centrado un poco más en la parte clínica quizá y educativa. Ya que no respondemos frente a otras instituciones, sino directamente al paciente, sería la parte de lo que es el principio de confidencialidad, que incluso para nosotros como psicólogos, de repente un pequeño adelanto o spoiler para cuando ustedes también les corresponda más adelante, ya cuando hayan egresado y puedan titularse y colegiarse posteriormente, van a recibir charlas acerca de lo que son los principios éticos, el rol de psicólogo, la ley, las leyes que nos avalan aquí en el contexto nacional y hay un apartado específico para lo que es la confidencialidad o el guardar estrictamente la información de los pacientes. Acá tenemos dos cosas para tener en cuenta, ¿no? Todo paciente mayor de edad legalmente ya es confidencial todo aquello que se converse y se trabaje siempre y cuando no se ponga en riesgo su integridad o su bienestar. O sea, nosotros incluso ese acuerdo se puede aperturar si es que esa integridad está bien, se pudiera ver afectada. Y en el caso de los menores de edad, se responde a los papás, apoderados legales o alguna institución, organismo de repente del Estado que pudiera estar velando la integridad del menor, ¿no? Como por ejemplo de repente una casa hogar, ¿no? El INAVIF, en donde ellos están bajo la tutela del Estado. Entonces, guardar bastante el hecho de salvaguardar cuáles las conclusiones a las que nosotros llegamos, la información que nos comparten. Nosotros trabajamos mucho a nivel de la palabra, conocemos mucho a fondo a la persona, eh, incluso llegando a generar un adecuado vínculo terapéutico, la persona puede abrirse y compartir cosas que pueden llegar a ser bastante delicadas o temas muy personales, sin llegar, como te digo, a ese punto en el que de repente puede estar en peligro su bienestar, ¿no? En donde ponen bajo nosotros, bajo tutela de alguna forma, el hecho de que nos confían cosas que incluso no confiarían tal vez a sus personas más cercanas, a sus familiares o amigos. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros velamos por esa confidencialidad, velamos por todo aquello que nos compartan, aquello por los cuales ellos se aperturan y que de alguna forma a nosotros nos sirve para poder desarrollar un mejor trabajo con esas personas, ¿no? Y entonces sí, el hecho de la confianza, sí, y eso sería algo mucho más específico a nivel de repente de lo que es la parte psicológica, ¿no? Para nosotros es fundamental eso. Claro, doctor. Muchas gracias por la aclaración. La siguiente pregunta es, ¿cómo influye la Ujú. ética en la relación entre el psicólogo y sus pacientes? Ok, para nosotros, por lo mismo que justo estamos conversando ahorita un poco, ¿no? La ética es importante en la práctica y influye enormemente en el trato directo con las personas y con los pacientes. De repente, si nos centramos más en la parte, en el área clínica y tal vez incluso también en el área educativa, Em, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de lo que es el no tratar de sacar ventaja de alguna forma o de aprovecharnos del paciente, va a influenciar, porque si nosotros de repente tratamos de aprovecharnos, la persona lo puede percibir o incluso puede llegar a darse cuenta y eso va a ocasionar de que no confíe y perjudicamos incluso nuestra profesión, perjudicamos la intervención que se quiere realizar, perjudicamos incluso la profesión directamente porque, y pasa, ¿no? Como paréntesis, ¿no? Pacientes que llegan y que fui hace muchos años atrás, trató de aprovecharse de mí porque luego escuché que estaba comentando y que prácticamente solo le importaba que le pagara las consultas y a las justas me escuchaba o no me prestaba atención y luego la persona no sentía confianza en la profesión, no, se daba la oportunidad nuevamente porque ya se veía al borde años después, ¿no? Se sentía desbordado y entonces influencia en ese aspecto o el hecho de repente de la beneficencia, si verdaderamente velamos por proteger al paciente, por velar sus derechos y las leyes que lo avalan, obviamente va a influenciar en que hay un mejor vínculo terapéutico, que hay una mejor relación que se maneje entre el psicólogo y el paciente, porque va a haber una mayor confianza, va a haber una mayor apertura por parte de ellos, o incluso, sobre todo en la confidencialidad, ¿no?
de que nosotros no estemos divulgando ningún tipo de información o incluso de que sin su consentimiento de repente utilicemos, por ejemplo, por más que pueda ser algo de repente importante, ¿no? Relevante, como una investigación, ¿no? Que sin su consentimiento se emplee información que se ha trabajado en consultas, se puedan divulgar sus datos o de repente de que se pueda conversar con otras personas, o peor aún, que se graben videos o en redes sociales y que se comparta la información o que se tomen fotos sin que haya dado su aprobación en donde esté en consulta y que la persona no se va a sentir verdaderamente cómoda, aparte de que transgredemos sus derechos, entonces influencia directamente todo esos principios éticos que de repente el profesional o la profesional no pueda poner en práctica, va a influenciar en el desarrollo de las intervenciones que se puedan realizar, ¿no? Ujú. Sí, doctor. La penúltima pregunta sería, ¿ha enfrentado algún dilema ético en su práctica profesional y cómo lo resolvió? Mira, sí, la verdad que esto creo que está relacionado también a temas de contexto nacional, tal vez incluso hasta culturales, en donde nosotros en nuestro país, las personas lamentablemente a veces estamos mal acostumbradas a los favores, a hacer las cosas rápidas o a último momento y queremos de repente agilizarlo o incluso queremos sacar ventaja, ¿no? eh, Anécdotas tengo de repente varias, ¿no? De que desde cosas simples, ¿no? Como que necesitaba, por ejemplo, un certificado de salud para poder realizar los trámites y había esperado al último momento y de que no, pero así nada más no me evalúe, así nomás me han dicho que es algo rapidito, ¿no? En palabras de la persona, así nomás algo rapidito y ahí nomás me lo entrega. Y o sea, no, hay que evaluar, hay que ver si verdaderamente la persona, no, pero sí, yo doy fe de que mis papás sí quieren cederme la propiedad, ¿no? O sea, de que estamos hablando. Por más de que pueda dar la persona fe, uno no puede simplemente dejar de lado las leyes que nos avalan, los principios bajo los cuales nos regimos, porque desprestigiamos también la profesión o también el de, no, pero yo ya fui a otro lugar y hace unos años así me lo hicieron al toque. No, no es así, ¿no? O también de que de repente querían de que se hicieran las evaluaciones y que simplemente no se corrigiera, simplemente se sellara y se firmara y ellos se encargaban de todo lo demás. Tampoco es eso, ¿no? Acá no voy a entrar de repente poniendo en práctica la confidencialidad, no voy a entrar a detallar de repente lugares, instituciones o personas específicas, pero casos que se presentan así, ¿no? O sea, no, ¿cómo yo puedo dar fe de que la persona, lo que se le esté evaluando verdaderamente son los resultados? Es más, ¿quién va a corregir? ¿Por qué? Y ahí, por ejemplo, también hablamos de un punto más, ¿no? El intrusismo, ¿no? Si yo permitía eso, ¿cómo va escalando la situación? ¿No? Yo permitía, ya está bien, para ganar algo adicional y que pues un trabajo rápido y práctico, entre comillas, ¿no? Ya normal, un sello, firmo, ya tú encárgate todo lo demás, ¿no? Yo doy la cara nada más por el sello. Pero luego yo no doy fe por la evaluación, no doy fe por los resultados que se estén realizando. Aparte estoy fomentando el intrusismo porque estoy permitiendo de que otras personas, de repente con otra profesión o incluso ajenas a la profesión, estén manipulando material psicológico, pruebas que supuestamente tienen que ser corregidas, e interpretadas y verificadas por un profesional que esté capacitado y fomentando de que nosotros mismos le restamos peso e importancia al material que tenemos, material que es científico, material que está avalado, material que se ha tenido que los autores que lo hayan desarrollado, las personas que han estado involucradas han tenido que trabajar y esforzarse y aportan, ¿no? Para nuestra ciencia, porque nuestra profesión es una ciencia joven, pero es una ciencia ya, y que se vea desprestigiada de esa manera. Entonces, uno cree a veces, ¿no? De que es algo pequeño, pero no nos damos cuenta de las repercusiones o hasta qué escala puede llegar a avanzar, ¿no? Y esto solo hablando nada más de lo que es en la práctica de nuestra profesión, ¿no? Sin mencionarte ya temas que pueden ser también en contra de la ética en la que influencia a nosotros como psicólogos, pero que ya no está dentro de la práctica propia, ¿no? Como por ejemplo de repente cómo se dan, cómo se manejan algunos cargos con personas internas que quieren posicionar y de repente no permiten que alguien que pudiera estar preparado, capacitado, pueda ejercer verdaderamente y se le limita a las personas o a la comunidad el acceso a alguien que pudiera de repente brindarles ese servicio, ¿no?
y entre otras cosas, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, se presenta, se me ha presentado en varias oportunidades y se les va a presentar también a ustedes, ¿no? Ya va a depender de ustedes qué es lo que van a poner en práctica. Sí, doctor, tiene mucha razón. Y ya para terminar, la pregunta sería, ¿qué consejo darías a los futuros psicólogos para enfrentar dilemas éticos en su práctica profesional? Bueno, partiendo incluso de la pregunta anterior, ¿no? Lo primero que les recomendaría es de que hagan valer nuestra profesión. Nuestra profesión es una ciencia relativamente joven, es una ciencia que ya en contexto mundial y principalmente en contexto nacional no está correctamente trabajada, no está correctamente divulgada. Se habla mucho más de temas de psicología, de temas de salud mental, pero se tergiversan y no se terminan hablando apropiadamente. Entonces, en temas éticos, nosotros es importante que no nos dejemos llevar por ese tipo de conductas inapropiadas, por ese tipo de conductas que comienzan a generar desprestigio en nuestra profesión y que le restan importancia a lo que hacemos. Nosotros luego, ¿con qué cara vamos a poder ir a reclamar, ¿no? De que no generen intrusismo, de que no nos resten cualidades o funciones que nos avalan a nivel mundial y que nos avalan a nivel legal, cuando luego nosotros mismos con otras conductas o conductas similares estamos generando de que desprestigiemos, de que no le demos el valor que tiene adecuado, ¿no? Que aprendamos a de repente a reconocer como en cualquier situación nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Si de repente soy consciente que no puedo tal vez manejar algún caso, ok, derivar. Si soy consciente de repente de que tengo que prepararme un poco más en algún tema específico, actualizarme en algún tema en particular, ok, lo hago, me preparo. Si de repente se me presentan ciertas situaciones en las que se van a poner, en las que yo voy a tener que poner en práctica mis principios éticos, obviamente trato de trabajar, por más que haya nacido en contextos en los que se haya normalizado estas conductas, en las que yo trato de repente adaptarme, aunque si yo estoy asumiendo esta responsabilidad, porque una vez que ustedes egresen, están asumiendo una responsabilidad como psicólogos, están asumiendo una responsabilidad con nuestra profesión y están asumiendo una responsabilidad con nuestra comunidad, porque no nos olvidemos que nosotros le respondemos al final a las personas, porque con ellos son con los que trabajamos. Y si nosotros no hacemos valer eso, si de repente no lo vamos a ver por nosotros y por nuestra imagen, porque también entra a tallar nuestra imagen, nuestra reputación, entonces también veámoslo por el hecho de la profesión. No podemos nosotros de repente hablar de cosas que nosotros también estamos siendo partícipes de generar ese tipo de situaciones, de desprestigiar, de restarle importancia y valor a lo que nosotros hacemos. Si queremos fortalecer la profesión, si queremos fortalecer el rol que nosotros desempeñamos en la sociedad como profesionales de esta ciencia, como profesionales psicólogos, tenemos que hacer velar y tenemos que regirnos por los principios éticos que están presentes y que nuestra moral puede ir acorde a esos principios que se han desempeñado y que por los cuales nosotros podemos hacer valer nuestra profesión. El consejo final sería: hagan valer sus valores y sus principios. Y si de repente en el lugar en el que ustedes crecieron o en el contexto en el que se desenvolvieron se normalizó algunos de repente conductas inadecuadas o incluso no se pusieron en práctica algunos valores, que tengan en cuenta que es algo que se puede corregir y mejorar y tienen la oportunidad de crecer como personas en primer lugar y posterior e inevitablemente van a también hacer crecer la profesión y enaltecerla. Asuman esa responsabilidad con honor y con orgullo para que verdaderamente nuestra profesión pueda verse enaltecida a lo largo de los años y no hagamos que por el contrario le restemos importancia. Bien, doctor, la verdad la información que me ha estado brindando y también a mis compañeros próximamente es realmente valiosa en base, claro está, a su experiencia, ya que nosotros estamos próximos ya a terminar la carrera. Le agradezco por su tiempo y nuevamente por la información valiosa que nos está brindando. Muchísimas gracias, A doctor. ti, a ustedes, gracias.